Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire. 10, 9, ignition sequence start. Así y Asá Radio. Reseñas. Muy buenas tardes, aquí estamos en Así y Asá Radio, Libros en el Aire. Bienvenida Alejandra Dopico. Aquí estamos con Camilo Freire, ya preparado para la cornucopia en un ratito, y a ver también si nos acompaña en las reseñas, ¿verdad? Sí, lo estamos invitando a que hable, que diga si le parece algo acerca de los autores que traemos, si conoce, lo mismo será dicho para los otros miembros de la cornucopia. Claro que sí. La idea que sea una charla. Exacto. Ahí está. De eso se trata. ¿Y usted de qué nos viene a hablar hoy? Bueno, de todo un poco, ya que esto es una charla, pero particularmente de Leonardo Garret. Ah, bien. Me gusta, centrémonos en la charla, pero bueno, Leonardo Garret. Sí, nos vamos a centrar en Leonardo Garret, que sé que también le gusta a Camilo Freire y que algo ha leído de él. En mi caso, la lectura se ciñe a Cada bote en su río, que es el libro que vengo a presentar. Muy bien, reciente, ¿verdad? Sí, de este año, digamos. Sí, de este año. Para decir algo de Leonardo Garret, que nació en Salto, es profesor, es integrante de la Academia Nacional de Letras desde el año 2008. Docente en secundaria, fue docente en secundaria entre el año 72 y el 2008 también. Profesor del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de Montevideo. Poeta, narrador, gestor cultural. Es autor de varios libros publicados en Uruguay y en el extranjero. Me llamó la atención la cantidad, o sea, yo no tenía idea la cantidad de libros que tiene publicados. Más de 10 títulos en poesía. Su primera obra es Pentalogía, fue editada en Montevideo en el año 72. Y bueno, yo traigo el más reciente, que es Cada bote en su río, editado 2025. Poemario. Sí, poemario. También tiene mucha obra narrativa, también ensayos, y está incluido en muchas antologías. Quiere decir que, es un autor muy leído, muy valorado. También ha tenido distinciones. Su primer premio fue en 1978, primer Premio Nacional de Literatura por su ensayo sobre Horacio Quiroga, que estábamos hablando recién. Sí, antes. Que tiene muchas cosas escritas sobre Horacio Quiroga y se ha reunido también más o menos reciente, yo me lo compré como en el 2019, 2020, un libro que reúne un montón de ensayos de él sobre Quiroga, que la verdad está muy bien. Claro. Sí. Y con respecto a su obra creativa, obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura por la categoría Poesía en el año 2002 por el título Saída de Página. Y la última premiación fue en el 2005, Premio Julio Sosa a la Cultura Nacional, otorgada por la Intendencia de Canelones. Capaz que obtuvo algún premio más reciente. Yo no me acuerdo mucho. Creo que sí, que hay más. Sí. Hay muchos más premios. Sí, hay muchos más. Yo destaqué estos, pero no sé si no tiene otro también como Premio Nacional de Literatura. ¿No tiene otro más? Lo hubiera puesto, me parece. Bueno, hablemos de Cada bote en su río, porque me parece que puede ser interesante desarrollar algunos aspectos. Como no mencionamos, la editorial es La Casa del Río. Esto es como muy de río viene el asunto. Y entonces el río como tópico literario universal, ¿no? Esto de pensar en el río es como esto de simbolizar el paso del tiempo, la vida, la muerte, las transformaciones, claro, nadie, ¿no? Sí. El cambio, el camino. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros como tenemos esta deformación de origen, ¿no? Los profesores siempre recurrimos a Cirlot para los símbolos. Bueno, no sé si siempre, pero no es como un amigo al que recurrimos cuando algo no nos... Juan Eduardo por un lado y por otro lado el otro amigo que es Chevalier. Pero yo es como que mi relación con Chevalier es más distante. Ah, bueno. Juan Eduardo es mucho más cercano para mí, ¿entiendes? Es al revés, en mi caso. Sí, bueno, está bien, no podemos compartir todo, y querida. No, está bien. Plantea esta ambivalencia, ¿no? del río por corresponder a esto de ser una fuerza creadora de la naturaleza y del tiempo. Por un lado simboliza la fertilidad y el progreso y el progresivo riego de la tierra,
y por el otro, el transcurso irreversible y en consecuencia el abandono y el olvido. Entonces, por un lado, esta cuestión de la fertilidad y de la, no sé, de lo frondoso, y por otro lado, bueno, ese abandono, el olvido. Y el tópico literario Vita Flumen, la vida es un río, bueno, se compara la vida humana con el río, con esto del fluir y con la llegada del mar como el fin de la vida. Y ahí nosotros inevitablemente, ¿en quién pensamos? Manrique. En Manrique, Sí. en las coplas. Las coplas por la muerte de su padre. ¿Se saben alguna memoria? La de los ríos, ¿se la Y saben? Sí, claro. Nuestras vidas Ya son las del somos río, que ríos van que a dar a la van a la mar, mar, que es el morir allí. Bueno, está. Entonces, eso es lo que nos surge naturalmente por nuestra educación tradicional y por todo lo que hemos en los cursos de secundaria atendido a la literatura española, ¿no? Bueno, pero también la filosofía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. No, pero yo lo digo por las coplas de Manrique en este caso. No, ya sé, pero digo, no solo nutrir el símbolo del río, como Claro, esta, sí. la cuestión de cambio, no solo viene de la literatura, también de la filosofía, ya que tenemos a Camilo acá, vamos a Bueno, decirlo. claro. Bueno, y se me ocurre el cine, ¿no? Tarkovsky. También. La imagen del río como fluir, como olvido, como paz. Sí. El punto es que también García Márquez, ¿viste? Tiene su señor río, que es este río Magdalena, ¿no? En donde muchas de las obras de García Márquez también tienen ahí su nutrir, ¿no? Su fluir, su interacción. El amor en tiempos de cólera es emblemático, ¿no? En esta decisión de, bueno, decidir vivir en ese ir y río. venir, ¿no? En ese no tiempo. Pero bueno, ahí me pareció que era muy interesante el planteo que nos sirve para entender o para abordar a Leonardo Baret en este Cada bote en su río, porque el río Grande de la Magdalena en García Márquez representa, como decíamos, la vida, la muerte, ahí comparte lo anterior, pero también la violencia en Colombia, ¿no? Esta es lo que significa el río para todo lo que es la circunstancia, no sé, criminal, del narcotráfico, qué sé yo, todo ese asunto también está vinculado con el río Magdalena. Incluso, si nos vamos más atrás en el tiempo, la entrada de los españoles y la propia colonización, con toda la violencia que tuvo, ¿no? También, no porque particularmente haya sido violenta allí, sino por, bueno, todo, ¿no? Sí, toda la lucha que implica, porque bueno, dominar los ríos es dominar toda la comunicación, todo el comercio, ¿no? En esos momentos es, bueno, tener acceso a los ríos es una cosa muy importante. Sí. Y hay otra línea que me parece interesante, que también la plantea o se trabaja allí, es esto de la memoria transgeneracional del dolor, ¿no? Esta cuestión de cómo a partir del río o en el río la vida de esas comunidades también se asocian con este dolor que venimos conversando, pero que no se acaba, ¿no? Que esto se repite y que, bueno, una generación y otra generación, así como se nutren de ese río, bueno, también viene con él toda la existencia vital, ¿no? El sufrimiento y demás. Esta edición en particular tiene ilustraciones de Mario Perillo. Son ilustraciones discretas que acompañan muy bien los textos. Digo en esto de la discreción porque si bien se da un diálogo, no hay una representación de ninguna manera de los textos, es simplemente acompañar. Y ¿no? tampoco son, si son como la tapa, digo, tampoco son una cosa muy, muy figurativa. No, y son, sí, como la tapa, son blanco y negro, a diferencia de la tapa, pero es esa cuestión de acompañar el decir, pero no decirlo desde otro lenguaje, ¿no? Que no es redundante. No, para nada. Cada bote en su río está organizado en 3 secciones que proponen esa navegación por las diferentes posibilidades del río. A mí me parece que es interesante ver eso, es decir, que desde el elemento agua, entendido como sanador, purificador, se pasa al río en su naturaleza destructiva, ¿no? Entonces, el río no es solamente el fluir del tiempo, y por eso era interesante pensar en Manrique, como esto de las coplas que nos llevan, la vida acaba naturalmente en el mar. De bien en el mar. Claro, sino que el río también tiene esa naturaleza destructiva, y que ahí Manrique, nada. Entonces me parecía más interesante vincularlo con García Márquez, ¿no? Como que también el río viene con todo lo demás.
aquel que con su suave riego, que es el río, ¿no? Fertiliza las tierras de los que tienen tierras, porque también eso, ¿no? Fertiliza las tierras de los que tienen tierras, pero los que no tienen, no. Que no es un dato menor. No, claro, pero entonces aparece allí, ¿viste? Claro, pero... discretamente también, mencionado, pero bueno, hay como un... Y se me ocurre también que el río a veces es el lugar de los marginados, ¿no? También. El pescador es el más pobre de los pobres. Me acuerdo de una película argentina que se llama Los Isleros, con Tita Merelo, que narra la vida de la gente que se va a vivir a las islas a sobrevivir. Claro. Y todo ese mundo. Y sí, ahí está la comida, no digo al alcance de la mano, pero por lo pronto hay una posibilidad, ¿no? En este caso, también ese río, en su versión destructora o destructiva, deja en evidencia la circunstancia de aquellos que no cuentan siquiera con un techo para subirse cuando la corriente crece, ¿no? Entonces, el más pobre de los pobres, sí, también se puede quitarse el hambre en el río, pero no va a tener donde subirse cuando el río crezca. Tampoco aquellos que no tienen lugar para guarecerse. Todo esto aparece, avanza en el fluir de la lectura en las diferentes secciones. Por eso me parece como que uno va acompañando y es muy discreto, porque en ningún momento se hace devastador ese aspecto destructivo. Pero está ahí latente, ¿no? Como me parece, quizás por lo que estás diciendo y por esto que decías recién, bueno, de los que tienen tierra, ¿no? Fertiliza las tierras de los que tienen tierra. Con eso alcanza para hacer como toda una reflexión social, sí, sin tener que subrayarlo. No, claro. Entonces me parece que quizás esto que vos decís, que habla de lo devastador, sin tampoco subrayarlo, bueno, como claro, que viene en la misma medida, pero está ahí, de todas maneras está. Está, ¿no? Y por eso capaz que me quería corregir, porque quiero decir que no lo presenta, sí lo presenta con la dureza de la devastación, pero de forma discreta, ¿no? Entonces no hay como un quedarse disfrutando de la destrucción y de la ruptura y del hambre y del que no tiene el techo para... Simplemente mencionarlo es como que alcanza y sobra. No sé si sobra, capaz que no sobra nunca, pero ¿me entienden? Se plantea esa destrucción y ese temor y eso que queda y esa agua que en algún punto deja de ser agua que sana para ser lodo putrefacto, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que uno tiene la sensación, a mí me ha pasado yendo a Salto, de la gravitación del espacio del río, ¿no? Que efectivamente esos seres humanos transcurren su vida en esa gran entidad que tiene tantas caras, ¿no? Sí, y son los que pueden dar ese testimonio. Y siempre está ahí. Claro. Y también ese fenómeno que muchas veces se da, que uno dice, bueno, las crecidas del río tiene sus épocas, ¿no? Sus estaciones, se sabe que puede haber una crecida o si se avecina una tormenta, y también esa relación que tiene muchas veces la población con el río, que bueno, me alejo por un rato, pero después vuelvo también al río, ¿no? Que también tiene que ver un poco con lo que vos decías, bueno, el río también es el proveedor, quizás el más pobre es lo que tiene, es el río, entonces es esa relación como ambigua, ¿no? Sí. Y nosotros viviendo acá en Montevideo me parece que tendemos como a romantizar la cosa, ¿no? Como que si bien no tenemos grandes experiencias del Río de la Plata, sí, a veces en la Rambla de Carrasco o en la de Palermo, que se vuelven las olas más fuertes, pero no tenemos esa cuestión de que crezca y sea un horror para quienes viven allí. Entonces, las experiencias de ese tipo están están referidas, por ejemplo, en este poema. Se acercan alrededor de mi silencio, el que me sostuvo por primera vez en el agua, el compañero de nadar, a quien llega primero a la otra orilla, el que sabe de piolas y anzuelos, el que se animó en una goma de auto hasta la costa argentina, la muchacha con el traje de baño, con el mapa del mundo. A mi lado y sin hablarme tocamos juntos el cuerpo de un muerto. Entonces, el río con lo siniestro también, ¿no? Porque venimos hablando de las inundaciones o hablamos de ese aspecto destructor, pero bueno, si encontrás, no sé, es todo lo que no se puede ver, porque de alguna manera está allí de forma subterránea en eso que también tiene una particularidad de nuestros ríos, que es el color marrón, ¿no? Que nos enceguece de alguna manera y nos impide vernos los pies y estar tranquilos con ese disfrutar en el río. El segundo momento los textos son más breves que en este primer momento.
pero nunca deja de ser conciso y sobrio, aunque sean en la primera parte textos un poco más largos, son textos breves ellos. Y el tercer momento se divide en 2 etapas: la creciente mejor dicho, inundación, ¿no? Esos textos de la tercera parte, que se llaman La creciente e inundación, sí son como textos caudalosos, ¿no? Como que ahí la palabra desborda, dejan de ser textos numerados, entonces es como si fuera, cuando digo desborda no estoy hablando de un texto desbordante como Ibero Gutiérrez en Impronta, ¿no? O sea, pero sí me refiero a esta cuestión de que no mantienen el orden, no mantienen la forma, claro, quizás. que viene, ¿no? que nos propuso el poemario desde el primer momento, pero sí hay un cambio allí. Voy a leer en la página 85, a ver si está bien. Mirá, a ver qué les parece este. ¿Todavía crees en la bendición del agua? Sacando tu cama del barro, ¿esperás gotas de bendición? Sacando a los tuyos del barro, levantando bandera blanca, tropezás con valijas y bolsas apuradas, el crispado desgarrón de un cantero de flores, los perros y los gatos que te miran. ¿Todavía crees que el agua es una película que se puede pasar hacia atrás? ¿Y que cerrando los ojos vuelve al lugar donde descansabas mirando el río? ¿No? Entonces, hay como, me parece que es apelar, ¿no? Al lector y en esta cuestión de lo que estábamos planteando, ¿no? Cómo el lector montevideano en realidad el montevideano, creo yo que el montevideano como más promedio, no digo que necesariamente justamente el que vive en la costa, digamos, pero el montevideano más promedio, creo que estamos como muy de espaldas al río, que no lo tenemos no necesariamente tan presente. Bueno, yo le decía, ¿no? No tenemos como mucho autor montevideano que hable de cosas en el río, en el mar, de aventura de ese tipo. Vamos a llamar un día a mi amigo licenciado en literatura, ¿cómo es que? Yo le digo Mar, pero en realidad es Marcelo Martínez o algo así, y estudia justamente la presencia del mar en los textos narrativos uruguayos. Porque Bien. además él es guardavidas. Hay que ver de dónde son esos textos, si son montevideanos o de afuera. Yo tengo la sensación de que estamos como bastante de espaldas, así. No, ¿cómo de afuera decís? ¿De afuera al interior? Claro. Ah, no, me parece que es Montevideo. ¿Montevideo? Sí, me parece que sí. Bueno, bien. Pero igual podemos conversar. Muy bien, así me desasna. Sí, además me parece que es como de lo más interesante. Yo lo que creo es que solo el que vivió una inundación puede saber lo que es, ¿no? La destrucción, pero además ese olor que no se va, esas paredes que quedan manchadas, esa vida que tenías que cambia a partir de un momento, y también la espera, porque hay otra parte de la inundación que es el que viene llegando despacito, y todos los días ir a chequear hasta dónde está. Entonces todo ese aspecto del río está muy bien planteado de forma muy discreta, elegante, te diría. Y entonces, claro, si bien los temas tradicionales del río en la literatura nos acompañan, ¿no? Que es el viaje, el tiempo, también la transformación y el cambio, la naturaleza, la vida y el camino y la presencia del río como obstáculo. Entonces, me parece que es muy interesante porque nosotros pensamos en el río de repente de una forma más, como lo mencionábamos al inicio, ¿no? Como este tópico literario del fluir, y en realidad la experiencia vital de otros deja en evidencia que es mucho más que fluir. Y en esto también el río como analogía de lo que es la poesía, como metáfora de la poesía, ¿no? En donde de alguna manera ese fluir de lo incierto, de probar la palabra, y se me está cerrando la garganta porque estoy un poco atorada. Toma agüita. Pero no, sí, es re interesante esto, porque es cierto de que en general tenemos como una visión por ahí más sesgada del río, o si solo lo miramos desde el aspecto literario, bueno, o lo idealizamos o lo utilizamos como metáfora de esto que vos decías, ¿no? El cambio, el fluir, las transformaciones, la vitalidad, el origen, no sé, todo eso, pero no necesariamente
tomamos en cuenta esto otro, que puede ser esto que no es como la devastación total, ¿no? Porque no es un maremoto, pero bueno, son estas inundaciones, son sus consecuencias, qué pasa con la gente, qué pasa en esa relación, qué cosas uno ya está acostumbrado a perder. Claro, ¿no? claro. En cada inundación. Bueno, estos muebles ya no, o no sé qué estrategias hay de las cosas ponerlas a determinada altura, ¿no? Sí. Cuando se ve eventualmente, ¿no? En las crecidas, esto de que está la gente en el techo, no sé, con el colchón, tratando de que el colchón no se le moje. Exacto. ¿No? Sí. Y también cómo se mantiene esto de los secretos en el río, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, toco algo que no pretendo tocar, ¿no? Los secretos para bien y para mal, ¿no? Lo que trae el río. Y entonces, con esto qué quiero decir? Que atiende de forma elegante las diferentes posibilidades que ha ofrecido el río como elemento tradicional de la literatura. Sí, sí. Y, perdón, también me parece interesante esto del bote, ¿no? Cada bote en su río, y no puedo seguir. Tranquila, toma agua nomás, porque la plata nos mata a todos. Existe una entidad que puede ser el protagonista de un relato fragmentado, ¿no? Puede ser una ciudad, puede ser un río. No, hay una obra de Saer que tiene por tema, es un tema muy parecido. No sé. Y sí, puede ser, digamos, pero es que es el paisaje, ¿no? Es esa gran presencia que lo condiciona todo de las maneras más diversas, pero que es esa presencia que siempre está ahí. Y ese como otro de la vida humana, ¿no? Cuando decía Alejandra lo de la inundación, uno dice, bueno, eso es vivir peligrosamente, eso es vivir a riesgo de tener un enorme mal. Ahora, no es nuestra vida, es una metáfora fácil, pero no es nuestra vida sometida a la muerte, a un diario. transcurrir al lado de algo que es también terrible y devastador, ¿no? O sea, ese desestabilizar la vida, porque hay algo muy poderoso de un orden que no es el humano, es más grande y que siempre está gravitando, ¿no? Y que puede ser objeto también de muchas cosas, de grandes males, de placeres, de alegrías, de lo inquietante, ¿no? Y que por eso opera como si fuera una entidad, un sujeto, ¿no? Sí, y que además uno no puede bajo ningún criterio llegar a controlar, ¿no? Sí. O sea, que uno puede tener la pretensión de, pero que no lo logra, Sí. ¿no? Que siempre va a encontrar los intersticios donde colarse y donde sorprenderte y, bueno, donde en algún momento quedas a la deriva, Sí, ¿no? insisto además que en el Te litoral arrastra. eso pasa. Yo me acuerdo que fui a Concepción del Uruguay, que es Ajá, una al lado. antigua ciudad argentina, es uno de los centros de la provincia de Entre Ríos. Es uno de los primeros lugares donde hubo un colegio nacional, y el primero en el interior, de 1840 y poco. Y es bien interesante porque hay una placa que dice, en la azotea del Colegio Nacional, en el año tanto, se detectó una invasión de los porteños por el río, y se dio la alerta y prepararon un cañón y repelieron el ataque, ¿no? Y el asalto a Paysandú vino por el río. Bueno, Fue un asalto marítimo, ¿no? O sea, el río trae todas las novedades, o traía en aquel mundo del siglo XIX, ¿no? sí. Y sí, el correo, ¿no? También podía Claro. llegar por mar. Eso, bueno, hoy que mencionabas a García Márquez, está como Sí, muy sí. presente, ¿no? En esos pueblitos que están ahí metidos. Bueno, la vía de comunicación es el río de comunicación, de comercio, de conocimiento, salir o no salir, sobrevivir o no sobrevivir, bueno, depende de llegar al río. Exacto. O Ya esas- está Curupucú, ¿no? Claro, Parece- sí. Vamos allá por el río Paraná. Por el río Paraná. O esa idea incluso de, bueno, si uno se pierde, ¿no? Siempre se hace de esas historias así que uno por ahí veía de chico en la tele o lo que sea, te dice, bueno, si alguien se pierde en la selva, ¿qué tiene que hacer? Bueno, encontrar el río y seguir por la margen del río, ¿no? Ahí vas a llegar a algún lado, ¿no? Entonces es esa Mirá cómo sabe presencia. Vanessa. Se puede perder en la selva y todo, ¿eh? Te digo, está Preferiría- pronta, ¿eh? Preferiría que no pasara. Igual te mata el mosquito, Sí, ¿eh? mosquito y cuánto bicho más que hay por ahí, pero bueno. ¿Les parece entonces si, bueno, los invitamos gracias chiquilines por hacerme el aguante, los invitamos a la lectura de Cada bote en su río, Leonardo Garet, ediciones La Casa del Río, es un texto publicado y editado en el 2025 y entonces, si les Fresquito parece, como agua de río. Fresquito como agua de río,
radio. Entonces nos vamos y terminamos este primer bloque. No lo digas así tan tajante. Nos vamos y terminamos. Terminamos este primer bloque con musiquita linda. Y bueno, estamos llegando a nuestro último, un atrevimiento, sí, al último tema del disco Circe Maya, Poemas en Canciones, y es el tema 7, que se llama Yéndome, como nos estamos yendo de en este la pausa, bloque. de esta pausa. Podría no haber nacido, podría no estar aquí. Lo que hice no haber hecho, lo que dije no decir. El punto desde el que miro, ¿quién lo habría de ocupar? Otros ojos mirarían, no habría ningún mirar. Tal vez hubiera una planta en donde pisa mi piel. O tal vez fuera una piedra que ahora no está, no lo sé. A veces crece la planta sin tener dónde crecer, y cae a plomo la piedra y no deja de caer. Y miran con gran reproche porque hay otro en su lugar. ¿Y quién va a explicarle nada si no hay nada que explicar? Y miran con gran reproche porque hay otro en su lugar. ¿Y quién va a explicarles nada si no hay nada que explicar? Así es la radio. Libros en el aire. El 25 y 26 de octubre se realiza en Montevideo el 12º encuentro de bombos legüeros. 2 días con talleres, peña folclórica y la tradicional marcha de bombos que recorre las calles haciendo vibrar la ciudad. Un espacio para compartir saberes, celebrar la música popular y el pulso de nuestras raíces. Más información en el Instagram Latido Oriental UI. Les esperamos. Así es la radio. Libros en el aire. Volvemos, así como que no hubo pausa, ¿vio? Esto fue musiquita y ya enseguida, porque así aprovechamos el tiempo. Bueno, me parece muy bien que aprovechemos el tiempo. Vanessa, ¿qué trae usted para compartir? Bueno, yo traje algo bien distinto a lo que vos trajiste. Traje 2 libritos. Uno que se llama Trabajo para alquilar, de Casa Balneario, del proyecto Casa Balneario. De Germán. En realidad es más que Germán. Germán es el autor de los dibujos, pero Casa Balneario se presenta como un proyecto colectivo porque hay más gente, digamos, que comercializa las imágenes, bien, que ayuda a la difusión, que hacen más fanzine. Y decimos Germán como si lo tuviéramos acá. Germán Di Pierro, vamos a ver el nombre y apellido. Y bueno, y traje otro más, pero primero voy a hablar de este, que lo adquirí en la Feria del Libro, así que es fresquito también. Se publicó este año y te decía, bueno, Casa de Balneario es un proyecto en el que está Germán Di Pierro,
que este proyecto funciona desde el 2017, sé que ya tiene un tiempo. Él es profesor de literatura, sí, es colega. Claro. Creo que fue compañero tuyo de generación, ¿puede ser? No sé, pero yo lo conozco, lo tengo como muy cercano, pero no sé si fue compañero de generación. Creo que es amigo de amigos, profesor de literatura. Es una persona que le tengo mucho aprecio y me da mucho gusto que esté en así su trabajo. Claro. Hace poco salió un artículo en La Diaria también sobre lo que él hace. Me pareció como muy interesante. Y si no me equivoco, creo que fue Lucía del Bene que también habló de este trabajo en Brecha. Bueno, aparte de profesor de literatura, él tiene formación, digamos, en Bellas Artes y es, por lo tanto, dibujante y bueno, y escritor, en fin. Y es muy probable que cualquiera que nos esté escuchando, si busca casa de balneario y ve las imágenes, las reconozca, ¿no? Porque desde hace bastante que uno puede encontrar en las calles, en las paredes de nuestra Montevideo y también de otras ciudades, y ahí Camilo maravilla asiente. Total casa de balneario. Si escucha a alguien de casa de balneario, un abrazo y decirle que son unos genios. Porque bueno, son estas imágenes que se pegan en tamaño, son hojas A4, blanco y negro, que aparecen pegadas en las paredes y que tienen por temática, con mucha ironía, pero con mucha ironía de verdad, hablar o poner en discusión, porque las paredes sirven también para eso, para poner abrir la discusión a cualquiera que pase por ahí, sea caminando, sea en ómnibus, porque esa también es una característica del tipo de dibujo, que siempre es un dibujo, una imagen y una frase. Entonces uno igual, si pasa medio rápido en el ómnibus, también llega a leer. Pero hablan del trabajo, el consumo y el alquiler, ¿no? Y esos tres temas, esos tres problemas están interrelacionados, ¿no? Y siempre con ironía. ¿Puedo hacer una pregunta? Puede. Digo, para que pensemos juntos. ¿Eso es una práctica más, digamos, montevideana dentro de Uruguay, o pensamos en ciudades del interior en donde también tengan, o sea, esta dinámica esté incorporada como en Montevideo? Y yo la verdad que no ando mucho por el pero de interior saber, como para capaz que ahí saberlo. decía en el prólogo o algo, porque yo sé que he intentado hacer pegatinas, no sé cómo llamarlas, en el exterior, en el extranjero, y que le ha ido bien y por momentos y por momentos no. Sí. Pero no sé qué pasa con el interior, por ejemplo. No lo sé, la verdad que no. Hay que investigar. No lo sé. Sí es cierto esto que vos decís, que lo que ha pegado en distintas ciudades, en Barcelona, en Berlín, o sea, ha ido por distintos lados, que lo ha hecho. Y te iba a decir, en realidad, antes de la pregunta, cómo ellos leen, te iba a leer acá, la parte de la contratapa, que ellos presentan el trabajo diciendo: Casa Balneario es un proyecto de ilustración y activismo gráfico, ¿no? Entonces por eso decía, bueno, esta no es simplemente me queda fácil, lo pego en la pared, ¿no? O sea, tiene una pata de pienso de que es activismo en este sentido de abrir la discusión. Bueno, a ver, el alquiler, el precio del alquiler, ¿es un problema? Sí, es un problema. ¿El consumo es un problema? Sí, es un problema, ¿no? Y los trabajos también. Entonces, bueno, ponerlo ahí a discutir y cómo se relacionan. Dice, su trabajo involucra el arte urbano, la intervención gráfica y la edición, publicando fanzines de relatos gráficos, relatos ilustrados e ilustraciones. Bueno, después dice, bueno, mediante pegatinas en el medio público, videos y publicaciones, difunden afiches con mensajes en torno a la problemática que dijimos recién, del trabajo, el dinero, el consumismo y el precio de los alquileres. Entonces, van a aparecer siempre, decíamos, irónico, porque de pronto podemos tener una imagen como de varios edificios, ¿sí? Como si se viese desde abajo, y la frase lo que dice es: un alquiler bajo sueño de muchos, ¿no? Es decir, esta idea de jugar, bueno, se ve desde abajo y es un alquiler bajo porque como el punto de vista, y es el sueño de muchos, pero bueno, no es lo que podemos cumplir, ¿no? O, por ejemplo, alguien que está frente a una pileta lavando y dice: tomate un tiempo para vos, pedite el día libre para lavar el uniforme. O sea, ¿no? Entonces está esa ironía de decir, bueno, ¿es libre? ¿Es un día para vos y estás en realidad haciendo este tipo de cosas? O yo qué sé, hay otra que es un edificio y que dice: trabajo para que el dueño se compre otro, ¿no? Otro apartamento, otro edificio. Entonces, bueno, viene con crítica, pero manejado con humor y de una manera muy inteligente sí. Y también muy económica, porque es eso, es la imagen y es la frase.
Claro. ¿no? Entonces, me pareció que estaba muy bien comentarlo. Y además, es también ahora está llevado al libro, digamos, pero bueno, es esto que son publicaciones, digamos, alternativas. ¿Dónde se publican? Y se publican en las paredes. Esto lo que es una compilación, en definitiva. Y es de alguna manera también ponerlo en valor, ¿no? Al hecho de compilarlo y ver unas cuantas, decir, bueno, todo lo que se puede decir sobre estos temas y su relación y que no se agotan, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, se llama trabajo para alquilar, hay un montón de cosas que hablan acerca de o de la cantidad de horas que se trabaja, ¿no? De pronto de decir, tengo 2 trabajos, sí, soy feliz, ¿no? Una cosa así, por suerte tengo 2 trabajos, puedo pagar el alquiler, ¿no? Como todo ese tipo de frases. Y uno dice, y no se agota, que ahí también está como la inteligencia del artista, de cómo hincarle el diente a estos temas una y otra vez sin repetirse, ¿no? Que puede parecer que es similar, pero no lo es. Una pregunta, en el libro, Sí. además del material digamos que recopila, Sí. ¿tiene algún, no sé, prólogo? No. Nada. Nada. Porque se me ocurren 2 millones de preguntas para hacerle. Bueno, no sé, capaz por que lo podemos ejemplo, invitar claro, y le hacemos las preguntas, sería bueno. Claro, ¿qué haces? Por ejemplo, pegás esto en una pared, en un circuito, ¿no? Que supongo que lo deben, no debe ser fortuito, eligen un circuito para pegar esto, ¿no? Sí. Hicieron esa primera intervención, digamos. Acá en Montevideo, a medida que me parece que puede pegar en cualquier lado. Yo leí también esa entrevista que le habían hecho en la diaria. ¿Quién hizo la entrevista? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero que él comenta que en alguna de las ciudades de Europa sí tuvo problemas y lo detuvieron. Y es tipo, no, hay espacios para esto. No, está pero más ordenado y más regulado. Claro. Acá en Montevideo. Pero digo acá en Montevideo que no está regulado. Pero ponele que hay un circuito porque me interesa que sea visto. Sí, claro. No porque esté regulado, sino porque, bueno, más, no sé, más pasajeros, más circuito de bondi, entonces hay más personas mirándolo. Puse todo eso. ¿Vuelvo dentro de una semana a pegar lo mismo en el mismo circuito? Porque eso empieza a deteriorarse naturalmente. Sí. Entonces, ¿hay un afán de que este cartel que estoy pegando hoy permanezca, no sé, 15 días? ¿O no importa? Esa es la pregunta. Creo yo que ahí él comentaba algo así, de que en ocasiones sí, que pasa y retoca, y en ocasiones no. Ya está. También está un poco en la naturaleza de lo que estás haciendo, que es efímero, ¿no? Claro. Lo que sabes, que todo está A mí allí, lo que a me la parece intemperie. una maravilla es el formato, además, porque Sí. nunca son grandes. No, No. por eso es A4. Y siempre lo ves de cerca, ¿no? Y es como que esa imagen viene al encuentro tuyo, siempre en una distracción. Sí, y es como que Y genera el shock, ¿no? te genera el shock y es como que te está diciendo no estés distraído. Exactamente. Y la capacidad de interpelación que tiene. Sí. Y la otra cosa que me parece notable, perdón, es lo contemporáneo que es esto. O sea, yo creo que de alguna manera es una crónica de una nueva identidad uruguaya. Sí, urbana. Que es la pregunta que vos haces, ¿no? ¿Esto será universal? Parece una cosa como muy uruguaya. O sea, un nuevo uruguayo, la nueva enajenación uruguaya. Sí. O una nueva entidad en torno a la enajenación que provoca el consumo y el deseo, ¿no? Bueno, yo creo que es como una respuesta. ¿Te acordás cuando estuvo casi como el eslogan del nuevo uruguayo? Que era el uruguayo que Sí. se compra la gran televisión, ¿no? Plasma, qué sé yo, y viva el consumo. Y esto creo que es como la respuesta, porque es eso. Hay cantidad de imágenes que son, no lo quiero, pero no pago el alquiler, ¿no? Entonces, hasta cómo cambia hasta la subjetividad, cómo se relacionan las personas entre sí y, bueno, y dónde está el condicionamiento, ¿no? Un circuito de vida que consiste en ganar dinero para poder gastarlo y gastar, o sea, una Sí, cosa que una noria. es exactamente. Sí. Y todo vive en una cosa como muy ilusiva, ¿no? Todo. Un spam. Entonces, bueno. me Vamos a parece invitarlo. Dale. Un día de estos, antes que se nos termine el año, no, se nos va a terminar Bueno, Pero haremos bueno, todo lo posible. hagámoslo, claro. lo posible. Entonces, bueno, este libro, que viene entonces, como decíamos, con estas imágenes así como simples, pero que van directamente a la comunicación, lo que decía Camilo también, bueno, te interpelan, no es que te pasan desapercibidas, ¿no? Uno podría decir, hay tanta cosa pegada en la pared, pero, Sí, claro. pero las ves.
O sea, que no pasan desapercibidas. Está hecho como con mucha inteligencia. Y también me parece que tiene, en esta forma simple, recuerda un poco aquello del do it yourself, ¿no? Hacelo vos mismo. Bueno, a ver, considero que hay unos problemas, quiero intervenir, ¿cómo intervengo? Y bueno, pongo la discusión ahí. Sobre la pared. El que se quiera sumar, que se sume, ¿no? Entonces, eso me parece que en principio hasta uno podría decir, bueno, pero si somos un poco indiferentes, pero no nos pasa, ¿no? No nos deja permanecer indiferentes. Entonces eso me pareció como interesante y bueno, traerlo, ¿no? No, o sea, claro, es buenísimo. ¿Y dónde? ¿En cualquier librería tiene este material? Ya te digo, yo lo compré en la Feria del Libro y lo tenía el stand de Escaramuza, así que bien, por lo menos la librería lo va a tener. Y bueno, y conecté con este otro libro que me lo había comprado hace tiempo y lo tenía ahí en los pendientes para leer, que se llama Bajo Tierra. Este está publicado, este otro está publicado por Microutopías, el de Trabajo para Alquilar, y este está publicado por Alter Ediciones. Sí. La misma editorial, ¿te acordás cuando trajimos el diccionario? ¿A vos te gusta Alter Ediciones? Sí, me gusta. El de que es Boñato Maestro. Sí. Bueno. Y el título completo es más largo que solo Bajo Tierra. Se llama Bajo Tierra, cartografía incompleta de revistas, subte y fanzines en el Uruguay de la postdictadura 1986-1990. Todo ese es el título. El ingenioso Hidalgo Don Quijote. Más o menos. Pero bueno, está muy bien porque te dice todo de qué se va a tratar. Y está compilado por Eugenia González y Diego Pérez. Y se publicó, no es tan nuevo, se publicó en el 2022. Bien. Y bueno, ¿de qué se trata? Justamente un poco lo que dice el título, ¿no? Es una cartografía incompleta de estas revistas subte, que bueno, en esa apertura democrática empezaron a proliferar, que eran revistas, también hace una cosa muy de autogestión, dónde las imprimimos, qué hacemos, y bueno, muchas veces son fotocopias, y que hay distintas, y son un montón, porque yo conocí algunas de nombre, otras porque las había visto en el portal de Anáforas, que también hay unas cuantas ahí, pero hay un montón. Ellos rastrearon muchas y lo que hacen acá es una especie de antología, ¿no? Y de lo que van a poner son extractos, fragmentos, digamos, de 29 revisas de la época. Bueno. Y fíjate en ese periodo, ¿no? Sí, Que son del 86 al 90, que no es un periodo tan amplio, y en realidad ellos consiguieron más revistas, ¿no? Pero estos ponen de 29. Y ahí las más recordadas, ¿no? De pronto Gas Subterráneo, gas que juega, ¿no? Esto del gas subterráneo, el gas que va por las cañerías, pero que también el gas es generación ausente y solitaria, ¿no? Es como la sigla. Están revistas que ya son como más elaboradas, quizás, que parecen como menos igual tienen, digamos, son rupturistas, pero que tienen como otra elaboración, como podría ser La Oreja Cortada, Cable a Tierra, Suicidio Colectivo. Esas son capaz que las que todo el mundo más o menos podía recordar, o que les suenan los nombres, por lo menos. Y otras, como puede ser Claustrofobia, La Norca, La Buena Leche, ¿no? Entonces ahí como que el panorama es amplio. Esta sí tiene un prólogo que explica un poco cómo es esto, y es que empezaron a hacer armarse un archivo, juntar todo el corpus, y alimentó, digamos, distintas investigaciones. Entonces, bueno, eso lo aclaran por allí, y en ese prólogo dicen, o más o menos presentan, digamos, este trabajo, este libro, diciendo que se podría identificar, primero que nada, para hablar del momento histórico, como dos momentos en la subcultura de los 80. Y textualmente lo que dicen es: su caldo prebiótico desde el Teatro del Anglo en 1981 hasta el Montevideo Rock 1 en noviembre del 86. Eso como una primera etapa, que es como la anterior, ¿no? Ellos empiezan este trabajo del 86 al 90. Dice, y el final del 86, con la aprobación en el Parlamento de la ley de caducidad, que marcaría el año 1987 con la floración del fenómeno subcultural. Las revistas y fanzines iniciaron ese año con antecedentes en 1986. En ese año se publicaron 2 números de la revista Pa' Todos y el proyecto Iniciativa.
y se logró conformar un espacio significativo en 1988 con decenas de publicaciones, redes de distribución y encuentro. Para 1990 el fenómeno empezó a decrecer y se renovó un par de años más tarde con un recambio generacional que dio continuidad a este fenómeno editorial. Entonces, bueno, estamos en ese segundo periodo que, bueno, está marcado por esos momentos, ¿no? La ley de caducidad, que es realmente como un bajón, ¿no? En el sentido de que había tanta expectativa en esa apertura democrática y de golpe encontrarse con esto que decir, entonces no es democracia. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Esa idea de es una democracia tutelada. Y en las revistas desfilan como todos los temas y las preocupaciones y las cuestiones que eran como muy latentes y que sobre todo afectaban a la población joven. Esa población que había sentido que le habían robado 12 años, que habían tenido que estar como comportándose y cuidándose, y que ahora llega la democracia y con la democracia llegan las racias, ¿no? Es como, ¿qué pasó? ¿No? Entonces se recogen en las revistas una organización como pudo ser la Coordinadora Antirracias, lo que era el Foro Juvenil, y en varias, porque aparece de pronto en Cable a Tierra, aparece en La Oreja Cortada, aparece en Gas, todo un trabajo que venían haciendo esa coordinadora de decir, bueno, ¿por qué es ilegal una racia? ¿Cómo te tenés que comportar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? Y las denuncias de jóvenes diciendo, no, yo estaba acá parado, me llamaron, siempre con la excusa de averiguaciones, ¿no? Y estuve 7 horas detenido, por ejemplo. Entonces aparecen como esos temas que eran como bien, bien importantes, y aparecen otros temas. Y algunas cosas que uno podría decir, bueno, con qué frescura y qué cambios, ¿no? Desde una especie de manifiesto que tiene el primer número de Gas, que está diciendo, bueno, somos esta generación, queremos hacer algo, somos jóvenes, bueno, es el momento de despertar, de hacer, y lo que queremos, y aparece también en Cable a Tierra, esa necesidad de queremos comunicarnos. Y lo que hacemos es esto para comunicarnos, mandarnos cosas, nos queremos sumar, ¿dónde nos puedes encontrar? Entonces, bueno, en el puesto tal de la Feria de Villaviarris, en la disquería Rarities, ¿no? Que estaba ahí en el centro, en la galería. Sí, la Yaguarón, sí. arriba. Local 66, ahora que lo anduve releyendo. Entonces, realmente esa necesidad de decir, bueno, nos queremos encontrar y comunicar. Y bueno, también tiene esta cosa de qué nombres aparecen, ¿no? Por ejemplo, el ilustrador de Gas era Pedro Dalton, uno de los que escribe en Cable a Tierra era Peveroni, por ejemplo. Bueno, hay mucha más gente, ¿no? Entonces es como re interesante, y un poco lo que también se proponen los compiladores es como de dignificar este corpus. Es decir, bueno, es importante, no puede quedar como una cosa marginal, como una cosa anecdótica de ese momento. En Cable a Tierra también como las repercusiones. Hay un momento que ellos reproducen una carta que les manda la directora del Damaso, ¿no? Dice la directora del Ideal, que les había mandado una carta diciéndoles, está el artículo muy bien, pero está el otro, qué necesidad de usar esas palabras. Dice, si queremos decir la palabra culo, la vamos a decir, no le tenemos que pedir permiso. Entonces está como un poco esa irreverencia juvenil, y en otros momentos decir, bueno, ¿y por qué tendríamos que seguir estas normas? ¿No? Y todo ese cuestionamiento muchas veces a las instituciones que podían haber, pero siempre hay hay una razón, digamos, detrás. Bueno, y entonces para mantenernos con las normas vamos a cortar con el tiempo y dejar a Camilo, porque si no Camilo nos vino a visitar y hablar de otra cosa, de literatura que no sea filosofía, ¿entiendes? No, pero muy interesante. Nadie discute eso. Para mí son los años de mis años mozos. Yo participé en la marcha de la Coordinadora Antirracia, viví el miedo a las racias, el terror, se hablaba entre los compañeros, y me acuerdo cuando salieron muchos de esos. La Oreja Cortada, me acuerdo cuando salió. Sí. Bueno, acá en La Oreja Cortada es, si se quiere, la más literaria, y que recuperan cosas de Sarandí Cabrera, ¿no? Por ejemplo, y porque también hay gente que era más del palo de la literatura. Pero bueno, estaba Maca ahí. Estaba Maca, sí, por ejemplo. Uruguay Cortazo, creo también. Uruguay Cortazo es el que habla de Sarandí Cabrera, por ejemplo. Pero bueno, tiene razón Alejandra, vamos a Yo creo la que hay que cornucopia. cortar y no vamos a cornucopia. Tiramos la cortina, por favor. Así es a radio. Chicos, orden, se desmadra. Libros en el aire. Así es a radio.
Cornucopia. Bueno, sí, Volvemos así, no se distraiga, Camilo, ya está, ya estamos. Ahora a lo suyo, que es la filosofía. Bien, ¿qué es la filosofía? Bueno, en 6 minutos, cero ficha. en 6 minutos toda la filosofía. Bueno, estuvimos tanto con la contemporaneidad. Yo voy a regresar allá al siglo V antes de Cristo. Y voy a seguir con un tema que habíamos hablado la última vez, que eran los famosos, para mí famosos, pero quizás para no los oyentes, los argumentos de Zenón acerca del movimiento, ¿no? Voy a hacer una breve recapitulación de cómo venía la mano con esto. No había pegatinas. No había pegatinas. No. Habíamos dicho que la civilización griega trae la novedad del conocimiento filosófico, que es un conocimiento sistemático del mundo y apartado de la tradición, y basado en argumentos y vulnerable a argumentos. Y que por primera vez se propone un conocimiento del mundo basado, sistemático y basado en la evidencia de los sentidos y la razón. Pero que se va a producir con Parménides un choque entre lo que la razón dice que es real y lo que los sentidos dicen que es real. Bien. ¿Por qué? Porque los sentidos dicen que el mundo se mueve y Parménides adelantó argumentos para decir que nada se puede mover. ¿Por qué? Porque el movimiento entrañaría una contradicción. Y una contradicción es una falta lógica. ¿Sí? Entonces, esto provocó como un cataclismo en la filosofía griega, porque las dos grandes fuerzas de información acerca del mundo están en conflicto. ¿Qué hacemos en ese caso? Podemos hacer varias cosas. ¿Qué podríamos hacer si lo que nos dice los sentidos que existe no es lo que nos dice la lógica que existe? Podemos rechazar la evidencia de los sentidos en base a la evidencia de la lógica, y eso es lo que propone Parménides, y en cierta medida es la línea que van a continuar después Platón y los atomistas, y en cierta medida la ciencia moderna. Podemos modificar la lógica y decir, bueno, si el mundo, nuestra visión de los sentidos del mundo, que el mundo es contradictorio, debemos aceptar la contradicción de la lógica. Y eso es el camino que va a tomar Parménides y después va a tomar Hegel, ¿no? Decir, bueno, debemos hacer lugar a la contradicción en nuestra lógica. Debemos reformar la lógica. O podemos hacer otra vía, es la que toma Aristóteles. Dice, bueno, si hay una contradicción, esa contradicción tiene que ser aparente. Hay algo en el argumento lógico que si lo investigamos un poco más nos tiene que dar a que la evidencia de los sentidos y la evidencia de la lógica no pueden contradecirse entre sí. ¿Sí? Y por tanto vamos a intentar reproducir, vamos a intentar volver a alcanzar la visión del sentido común. Y ese es el trabajo filosófico que hace Aristóteles. O sea, un mundo donde hay mesas, sillas, personas, ¿sí? O sea, ¿qué da cada cosa? Para Aristóteles da eso, un mundo donde las cosas que vemos que todos los días hay existen, ¿no? Existen realmente. Sí, sí. El conocimiento, los atomistas van a decir, no, estas mesas, vos, yo, nosotros, esa pantalla, todo eso no existe, lo que hay son átomos y vacíos, y ninguna otra cosa. Y esto que vemos es una ilusión, es una apariencia, ¿sí? Yo me quedo con Aristóteles. Bien. ¿Qué otra decisión se impone ahí? La diferencia entre lo que realmente existe, lo que es verdadero y lo que es aparente. A ver. ¿Tá? Lo que va a decir Aristóteles va a decir lo que es aparente y verdadero coinciden. Lo que va a decir Demócrito o Parménides o Platón, lo que es aparente y lo que es real no coinciden. Lo que es verdadero no coinciden. Hay otra manera de enfrentar esa gran distinción, que es la que tuvieron los sofistas. Dijeron, bueno, nosotros no vivimos en un mundo de átomos y vacíos. Nosotros vivimos en un mundo donde hay personas, tenemos deseos, buscamos objetivos, y por tanto nos tenemos que olvidar del tema de qué es verdadero y falso. Abandonar la búsqueda de la verdad. Abandonar la búsqueda de la verdad, porque lo único que nos interesa es la eficacia. Es alcanzar objetivos en este mundo. Y por tanto tenemos que abrazar la apariencia y olvidarnos de la verdad. Una gran estirpe en la historia de la filosofía, quizás reconozcan algunos hijos de esa idea, pero por ejemplo Nietzsche es un hijo de esa idea, y los utilitaristas, digamos, los pragmatistas son hijos de esa idea, ¿sí? Una cosa interesante además es que
Los sofistas incluso dicen, bueno, quizás haya una... En el mundo hay cosas que existen porque son por naturaleza y hay cosas que existen porque son por convención. Distinguían nomos y physis. Dicen, todo el humano es convención. Por tanto, no hay esto es algo bien contra el pensamiento griego, no hay un orden natural de las cosas. Y eso no tiene algo parecido. Te estoy tocando muy de oído Nietzsche, o que dice, bueno, en realidad, por ejemplo, para hablar de las leyes de la naturaleza, es mentira, la naturaleza, yo que sé, está ahí. Nosotros, para tratar de entenderla y como de tener un control, tratamos de encontrar regularidades y establecer leyes, pero no hay leyes. Sí, eso exactamente. Es la o si las hubiera, no nos interesa. No va por ahí la cosa. ¿Sí? Efectivamente, esa es la apuesta sofista. Nosotros ahora, digamos, o sea, lo que quiero decir es esa decisión entre verdad y apariencia, y entre realidad y entre razón y sentidos, va a marcar la totalidad, digamos, va a generar el plano del pensamiento hasta la modernidad, hasta hoy. De alguna manera, eso digamos, este argumento es importante por eso, porque marcó un parteaguas. O sea, hay un libro de Jonathan Barnes muy lindo que se llama Los presocráticos, que dice, bueno, el pensamiento vivió un paraíso con los presocráticos. Después hubo un tipo que fue Parménides, que descubrió que en la manzana había un gusano, y desde a partir de ahí todos perdimos la inocencia. ¿Sí? La ciencia moderna le encuentra otra vuelta a esto. Y si tenemos tiempo, no sé cómo andamos de tiempo. Sí, 4 minutos. 4 minutos. La ciencia la ciencia moderna le encontró otra vuelta a esto, y que tiene que ver con los argumentos sobre todo con los argumentos de Zenón. O sea, nosotros habíamos introducido los argumentos de Parménides brevemente porque no son tan buenos, y después hablamos de otro filósofo que se llamaba Zenón, que se había ocupado no del cambio en general, sino del movimiento de las cosas en el espacio. Y se había puesto a reflexionar cómo debemos pensar el espacio y cómo debemos pensar el tiempo. Y también adelantó argumentos que decían, bueno, el movimiento en el espacio es imposible, ¿sí? Que son las famosas paradojas de las que habíamos hablado. Sí. Eso puso una tarea a la filosofía y a la ciencia, que es hacer lógico, o sea, generar un aparato conceptual que hiciera lógico el pensamiento acerca de que algo se puede desplazar en el espacio. De eso depende la ciencia moderna. Y de hecho el gran logro, digamos, de la ciencia moderna, y es una cosa que vos señalabas con una observación, es explicar algo que está directamente vinculado con una de las paradojas que ahora revisamos, que es la paradoja de la flecha, que es que una cosa puede estar en un punto y al mismo tiempo se puede estar moviendo. Que eso no sea lógicamente contradictorio. Y a su vez pensar el movimiento como una relación entre el tiempo y el espacio, como entre dos cantidades. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la ciencia moderna para conectar esas dos cosas? En un conocimiento que por un lado tiene una pata experimental y por tanto está vinculado con la evidencia de los sentidos. No hay conocimiento científico que no pase por los sentidos y por lo que los sentidos dicen. Sí. Sin embargo, ese conocimiento de los sentidos entra dentro de un marco matemático. Lo podemos hacer caber adentro de un marco matemático y lógico, y en realidad las leyes científicas están ahí. Por eso podemos tener una ciencia que se basa en experimentos, pero dice que el mundo está formado por partículas y campos. Algo bastante parecido a lo que decía Demócrito. A los átomos y el vacío. Exactamente. ¿Y cuál es la conexión? Y esto parece una cosa trivial, pero es una gran ganancia del conocimiento moderno, que la conexión entre una cosa y la otra la hace la medida. Que yo puedo pasar del universo de la matemática al universo de los sentidos una vez que empiezo a hacer mediciones. Y es lo que Locke, un filósofo del siglo XVII, contemporáneo de Newton, llamaba cualidades primarias y secundarias. Que una cosa sea roja, que yo la vea roja o que yo la vea verde, depende de mi aparato mental. No es algo que la cosa tenga en sí, tiene relación con mi mente. Sin embargo, que mida 10 centímetros o 20 centímetros, no. Porque que mida 10 centímetros es conectar un objeto material, que es una regla, con otro objeto material, que es un celular. Ese conocimiento ya no tiene una mente de por medio.
¿sí? La medida no tiene una mente de por medio, por tanto yo puedo construir una descripción matemática de las cosas que ya no tiene que ver con la existencia de una mente, ni con una apariencia, ni con cómo las cosas se nos aparecen, pero que sin embargo están conectadas con experiencias. Porque ¿sí? es en sí mismo. Puedo Porque claro, estás creando una interfaz que es la medida que a vos te permite decir esto no depende de mi subjetividad ni mi punto de vista. Exactamente, es lo que Locke llamaba una cualidad primaria de los objetos. Claro. ¿Tá? Y por eso hay una cosa muy banal, hoy lo venía pensando mientras caminaba para acá y decía que voy a decir, que es que cuando ustedes agarran los libros, no sé si yo en mi época, por ejemplo, el libro tercero de física era Sábato Maistegui. No sé si a ustedes les suena. No. ¿Qué me voy a acordar yo del libro claro, son muy jóvenes, física? pero bueno, los libros de física de mi época eran de una editorial argentina llamada Capeluz. Ah, sí. Capeluz, sí. Capeluz, Y sí. bueno, y el libro era el Sábato Maistegui. Y el Sábato Maistegui era bien interesante porque planteaba, digamos, por ejemplo, en mecánica, planteaba la ley de Newton. Decía, bueno, la ley de Newton conecta fuerza con masa y aceleración, pero después decía cómo se medía cada cosa. Decía, la fuerza la medimos con un dinamómetro, que es una maquinita que tiene un resorte, yo le pongo un peso, el resorte se va a deformar y según la cantidad de tamaño que se deforme el resorte, voy a tener tal cantidad de newton de fuerza. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese modesto libro de física para liceales? Estaba conectando justamente esto, que es el descubrimiento de la ciencia moderna. ¿Cómo puedo construir un conocimiento en base a medidas y cómo puedo construir las medidas en base a operaciones materiales? Muy bien. ¿Y qué querías cerrar con algo? Porque nos vamos. Y bueno, y nos vamos dejando la pregunta en el aire de cómo... Me hubiera gustado a tratar el tema de cómo se resolvió el argumento de Zenón en la antigüedad y en la época moderna, pero lo dejamos para la próxima. Dale, Muy bien. perfecto, medimos el tiempo. Nos fuimos. Hasta la Dopico. semana que viene. Hasta el próximo lunes. Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.com.